Hay nueva información en torno al tema mapuche y vamos a actualizar eso también con el análisis de Nivaldo Mochati de Radio Bio Bio. Voy a partir preguntándote, Nivaldo, por un tema que tiene que ver con el debate también. A lo mejor es una pregunta medio retórica porque eché de menos un poco el tema mapuche. ¿Qué opinas tú sobre eso, Nivaldo? Absolutamente, que es un tema no solo urgente, sino además importante. Jorge Arrate lo mencionó a la pasada como uno de sus temas, pero el tema mapuche sigue presente y yo lo que quería contar es que también está adquiriendo, a pesar de que las autoridades locales quieran negarlo, está adquiriendo dimensiones internacionales. Hoy día el ministro José Antonio Viera-Gallo se encuentra en la región de la Araucanía. Vamos a ver qué articula, cómo enfrenta la situación y si se va a encontrar frente a algún tipo de manifestación. Pero lo que ha ocurrido en los últimos días es que está sesionando la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Ayer habló Víctor Ancalaf, que recordemos estuvo procesado por ley antiterrorista, que estuvo encarcelado, que salió después de libertad, ha señalado que sigue siendo presionado y amenazado de muerte. Habló también ayer el abogado de la familia de Mendoza Collío, el último comunero que falleció por un disparo de carabinero, que ha vuelto a poner sobre el tema, pero en un foro internacional. Ojo con esto es muy relevante, las excesivas atribuciones que tiene en nuestro país la justicia militar, que son tan excesivas que no son propias de una democracia, esa es la verdad, y que todos estos casos caen en la justicia militar y que para el mundo resulta inexplicable, resulta no solo inexplicable, sino que resulta incluso repudiable. Y lo otro, hoy día, en Ginebra, ha hablado, seguramente ya hasta ahora, la documentalista Elena Varela, que recordemos estuvo detenida, se le incautaron sus cintas, ella acusa que ha sido víctima de un montaje, y Elena Varela ha concurrido a Ginebra a prestar testimonio ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, invitada ni más ni menos que por Daniel Mitterrand, la esposa del expresidente Mitterrand, que forma parte, que tiene una organización o una ONG dedicada al tema de las libertades. O sea, el tema mapuche, sí, estuvo ausente en el debate presidencial de anoche, pero está muy, muy presente, yo diría, crecientemente presente en foros internacionales, y eso debería ser un llamado de alerta para nuestras autoridades y también para los candidatos presidenciales para que tomen en serio el asunto. A ver, tanto se habla de la imagen, ayer se hablaba de la transparencia, de la imagen internacional, de los informes que hay. ¿Crees tú que esto puede impactar de una manera muy, muy dura, esta imagen que comienza ya a extrapolar lo que muestra la pantalla, lo que pueden ver desde otros países por las noticias que salen, sino más allá de ya en un tema de tribunales, de declaraciones ante autoridades que son reconocidas a nivel mundial? A ver, yo creo que es un tema que ya se ha instalado en el exterior, en algunos círculos, en algunos ámbitos, particularmente la defensa de los derechos humanos, del tema de la diversidad, y que yo creo que pone en jaque. Fíjate que ayer, por ejemplo, Víctor Ancalaf habló brevemente, tienen no más de 3 minutos para exponer su caso, o 1 minuto y medio, casi como en el debate, expuso su situación y los representantes chilenos simplemente guardaron silencio, que estaban allí presentes. La autoridad de los representantes del gobierno chileno simplemente callan ante argumentos que son muy, muy duros a nivel internacional. ¿Cómo es posible que en el caso que haya civiles que estén siendo juzgados por tribunales militares? Eso realmente es incomprensible porque no es propio de una democracia. En Chile la excesiva atribución de la justicia militar yo creo que tiene que ver con una herencia de la dictadura militar, con una de las grandes pifias de la transición, que entre otras cosas acordó no tocar algunos ámbitos del poder militar, entre otros el de la justicia militar, que sigue siendo excesiva en cuanto a atribuciones en nuestro país. Ahora, respecto a las gestiones que se están haciendo ahora de parte del gobierno, las autoridades, entre ellos José Antonio Viera-Gallo, y también el tema de este video que se ha conocido con algunas amenazas, un video que fue conocido en uno de los fondos de la región de la Araucanía, que fue ayer considerado por Patricio Rosende como una prueba clave para investigaciones que se están haciendo ahí. A ver, yo creo que el ministro José Antonio Viera-Gallo tiene una tarea muy, muy grande por delante, que probablemente no va a tener resultados inmediatos, pero yo no sé si él va a ser capaz de cambiar, por así decirlo, la orientación del trabajo del gobierno, que va en 2 planos. Uno, la entrega de tierra, la otra, el fomento. Yo tengo la sensación de que la negativa a hablar con las comunidades más radicalizadas, simplemente aísla un sector, y al aislarlo ellos van a persistir en acciones de violencia o reivindicatoria a través de toma, etcétera, etcétera, y la posibilidad de una solución, a mi juicio, pasa por la política, vale decir, espacios de representación, de participación, para efectivamente saber cuánto pesa cada uno de los liderazgos de la región de la Araucanía, y eso pasa por conocer la representatividad de cada uno de los dirigentes que se enfrentan, en este caso, a las autoridades del gobierno central. Nivaldo, muchas gracias. Nos vemos mañana. Que esté muy bien.